La defensa de la dignidad del ser humano es un acto de responsabilidad social integral que a todos nos compromete. Hoy más que nunca necesitamos trabajar unidos para establecer en la sociedad una verdadera cultura de la vida. Bienvenidos al programa La Voz de los que aún no tienen voz, un programa a cargo del Comité Nacional Provida, Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Comenzamos. Buenas noches, hermanos. Con gran gozo en nuestro corazón les saludamos a nombre del Comité Nacional Provida, a sus órdenes, Flor de María García, en este día en que, pues por un lado en Tijuana tuvimos el enorme honor de haber recibido a nuestro hermano Martín Valverde. Espero que hayan acudido a ese concierto, que hayan disfrutado, que hayan gozado, cantado, brincado, bailado. Vamos a iniciar con la oración de Madre Teresa pidiendo por las familias, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, en la Sagrada Familia de Nazaret nos has dado un modelo de familia. Ayúdanos, oh Padre amoroso, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y que vibre con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos en los momentos de gozo y de dolor a través de la oración en familia. Enséñanos a ver a Jesús en cada miembro de nuestra familia, especialmente en su angustioso disfraz. Que el corazón eucarístico de Jesús haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y nos ayude a cumplir con nuestros deberes familiares de una manera santa. Que nos amemos los unos a los otros, así como Dios nos ama a cada uno, cada día más y más, y que nos perdonemos mutuamente nuestras faltas, como tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amoroso, a recibir todo lo que nos das y a darte todo lo que quieras tomar con una gran sonrisa. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pues si bien les saludaba yo con gran gozo, lo cierto también es que el día de ayer se conmemoró un aniversario luctuoso que es la despenalización del aborto en los Estados Unidos, y con ese motivo cada año se realiza la Marcha por la Vida en la ciudad de Washington, y el día de hoy se realizó en Los Ángeles y en diversas ciudades de la Unión Americana. Dios mediante, el próximo 23 de abril se conmemora el aniversario luctuoso de la despenalización en la Ciudad de México, y con ese motivo también se realiza una marcha allá en la Ciudad de México. En México se llama Pasos por la Vida. Si alguno de ustedes en aquella fecha se encuentra cerca o en la Ciudad de México, acuda a esta marcha. Entre más nos manifestemos a favor de la vida, más contagiamos a la sociedad, más lanzamos el mensaje a los gobiernos de que queremos defender la vida. Asimismo, en otros lugares, dependiendo de las fechas que se les preste o que han sido despenalizados el aborto en diversos países, se van organizando marchas. En el caso de Perú, la marcha va a ser el 12 de marzo. En el caso de nuestra ciudad, la Arquidiócesis de Tijuana organiza también una marcha, si bien en este caso es por la vida, la paz y la familia, debido a que en Baja California, gracias a Dios, no ha sido despenalizado el aborto. Entonces solamente se alza la voz para que la defendamos y conservemos ese derecho a la vida que la Constitución en Baja California contempla en su artículo 7. Pero precisamente en la fecha que les estoy comentando, de que en enero de 1973 en Estados Unidos se despenaliza el aborto, vamos a comentar qué fue lo que rodeó
ese hecho? ¿Qué circunstancias llevaron a la Suprema Corte de Estados Unidos a dejar el aborto a petición? A que la persona que lo desee, que lo necesite, supuestamente se acerca y recibe este servicio de mal llamada salud reproductiva. Bien, esto, como les comentaba, ocurrió en Estados Unidos. Antes de eso, durante más de 100 años y hasta 1967, los estados de la Unión Americana protegieron plenamente la vida humana desde el momento de la concepción, y algunas veces se permitía de manera legal que se practicara el aborto si la vida de la embarazada corría algún riesgo a causa precisamente del embarazo. Vayamos a aquellas épocas donde las tecnologías, la ciencia médica naturalmente no estaba avanzada como hoy la conocemos. Hoy podemos saber que esta también es una causal que permite el aborto de manera legal en nuestra entidad, Baja California. Sin embargo, es prudente que comentemos que, en primer lugar, el médico va a buscar salvar la vida de ambos pacientes. El bebé también es paciente del médico y desde luego que lo que va a buscar es salvarlos. Si por la circunstancia de que tenga que adelantar el nacimiento de ese bebé a través de una cesárea, se complica la salud de ese bebé porque desde luego no está lo suficientemente maduro para sobrevivir fuera del seno materno. Lo que está interrumpiendo es su desarrollo, su maduración. Pero siempre va a buscar salvarlo. Si bien el Código Penal establece que es un aborto el hecho de que se dé por terminado el embarazo a causa del riesgo de salud de la embarazada, lo cierto es, insisto, que lo que se busca no es la muerte del bebé, sino salvar la vida de ambos. Y tal vez usted, hermano o hermana, conozca alguna situación en la que se presentó de esa manera y el bebé sobrevivió pues felizmente. Desde luego que tienen algunas complicaciones, tardan en superar ese proceso, que tienen que permanecer en incubadora, pero en mi caso pues sí conozco varios hermanitos que tuvieron que adelantarse su nacimiento por circunstancias de la salud de la embarazada, y los tenemos con nosotros. Ellos sobrevivieron y están felizmente vivos. Entonces no nos confundamos, lo cierto es que se va a buscar salvar, máxime que la medicina eso es lo que busca, salvar vidas. Bueno, eso ocurría. Luego, en junio de 1970, cuando Nueva York aprobó la primera ley de aborto a solicitud, es decir, de manera libre, sin tener que justificar por qué quiero el aborto, yo llego y lo pido solamente. Y el detalle era, en este caso de Nueva York, que solamente estaba permitido hasta la semana 24. Y recordemos que el embarazo dura aproximadamente 40 semanas. Entonces, en este caso se permitía hasta la semana 24. En el caso de nuestro país, en la Ciudad de México, está permitido hasta la semana 12, es decir, hasta el tercer mes de embarazo. Más adelante, esa fecha, esa permisión, se adelantó hasta la semana 16. Así se ha ido modificando. Ahora, ¿por qué se han ido ajustando de 24 a 16 en el caso de México a la semana 12? Bueno, igual es porque están atendiendo de manera conveniente a los adelantos en la medicina o en la tecnología que permite ver u observar al bebé en el vientre, los avances que tiene el desarrollo, la madurez que va alcanzando el bebé. En el caso de la Ciudad de México, pues en términos legales o jurídicos resulta que el bebé de menos de 12 semanas pues todavía no es una persona, por eso se permite matarle, asesinarle, eliminarle del seno materno.
Entonces resulta que es de manera arbitraria que se va diciendo cuándo una persona es o no, es decir, tiene o no derechos humanos. Ustedes, hermanos, como cristianos, para empezar, como católicos, reconocemos que la vida, desde luego la vida biológica, inicia en el momento de la concepción, pero podemos ir más allá y confirmar a través de diversos textos bíblicos que inclusive ya hemos comentado aquí en algún programa, y que nuestro Señor pues nos conoce antes de ser concebidos y nos tiene ya incluidos en el libro de la vida, y ya que estamos aquí presentes alabándole, pues conoce inclusive el número de nuestros cabellos, de nuestros huesos, nos conoce absolutamente. Entonces, en ese sentido podemos confiar, por un lado, desde el punto de vista biológico o científico, la vida de una persona inicia en el momento de la concepción. Pero a la luz de la fe sabemos que nuestro Señor nos conoce mucho antes de ese momento físico, biológico, concreto o tangible. En el caso de los demás miembros de la Unión Americana, también estaban contemplando la posibilidad de ir despenalizando el aborto o de ir al menos eliminando las causas por las que se tenía que solicitar el permiso. O sea, cada vez eran menos, cada vez se estaba dando más libertad, y recordemos que esta avanzada también va coincidiendo con el movimiento feminista pues que estaba arrasando. No solamente estaba pidiendo derechos para las mujeres o igualdad, ese era quizá la careta o la buena intención que se podía ver, la piel de cordero que nos dejaban ver en el movimiento feminista, pero detrás de eso pues había algunas negras intenciones como la del aborto, y que ya podemos ver que finalmente se consiguió en Estados Unidos, y en México parece que está avanzando. Por eso sigamos siendo la voz de los que aún no tienen voz. Continuamos. Por encima de todo, debemos apreciar y respetar el valor y la dignidad de cada ser humano, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Hacemos una pausa en tu programa La Voz de los que aún no tienen voz, programa del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Estás escuchando Colonia Radio. La Arquidiócesis de Tijuana está contigo. Coinoría Radio, la radio de la Arquidiócesis en cadena 800 AM. Estamos de regreso en el programa La Voz de los que aún no tienen voz, del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Continuamos. Pues de regreso, hermanos, estamos recordando el terrible momento en que en los Estados Unidos de Norteamérica, en enero de 1973, se despenaliza el aborto. Estamos analizando las circunstancias. Sin embargo, también conviene decir, y yo le invito a que analice este hecho, porque las circunstancias que lo rodean no es solamente el que lo hayan aprobado y que se llevó mediante un juicio. Ese juicio estuvo basado en mentiras. Por un lado, es penoso que la Suprema Corte de los Estados Unidos base una decisión en mentiras. Por el otro lado, y para gloria de nuestro Señor, podemos ver que los protagonistas de aquel juicio, la mujer que dio origen a ese juicio, hoy es una conversa, es provida y trabaja para defender la vida. Hoy ella es una voz que alza la voz por los que no tienen voz. Y también para gloria de nuestro Señor sabemos que a pesar de que ella estaba solicitando el aborto, insisto, fue una mentira, ella ni siquiera quería abortar y finalmente, desde luego que no abortó. Su bebé nació
su bebé está, bueno, hoy es una adulta, desde luego, ¿verdad? Si nació en 1973, desde luego que estamos hablando de una mujer hecha y derecha, gracias a Dios. El caso es que fueron mentiras, se basó en mentiras ese juicio, y ustedes, hermanos, y yo sabemos quién es el padre de la mentira, así que sabemos quién está detrás de ese proceso que despenalizó el aborto en los Estados Unidos. Bueno, entonces les comentaba que esos movimientos a favor del aborto estuvieron avanzando, no descansaron, iban ganando terreno en uno o en algún otro de los estados de la Unión Americana, y continuaban esa lucha, máxime cuando se suman a estos movimientos médicos que estaban haciendo un negocio con la muerte de estos bebés indefensos, inocentes. Entre ellos se encontraba en aquel momento el doctor Bernard Nathanson. Él fue conocido en aquella época como el rey del aborto, porque fundó muchas clínicas de exterminio prenatal, porque fue aguerrido, participó en todos esos estudios que se presentaron ante la Suprema Corte. Inclusive participó en inflar las estadísticas. Es otra parte de la mentira que también sirvió de base a la decisión de la Suprema Corte. Inflaron las estadísticas, mintieron en las preguntas, las cuales eran tramposas. Por ejemplo, llegaban con la población y les preguntaban si ellos estarían de acuerdo en que un miembro de su familia, y podría ser su mamá, su hermanita, su hijita, en caso de una violación y resultaran embarazadas, si estuvieran de acuerdo en el aborto. La pregunta era tan insidiosa, tan directa, que les tomaba por sorpresa y contestaban con un sí inmediato, sin reflexionar o analizar las circunstancias. Inmediatamente anotaban esa respuesta, y entonces a la Suprema Corte le dijeron que todos los habitantes de Estados Unidos, o al menos la mayoría, estaba a favor del aborto, cuando más bien lo que estaban era manipulando su respuesta a través de una intimidación, de un proceso en que la sorpresa no les hacía reflexionar. Y ese es solo un ejemplo de las preguntas tramposas que iban en esa estadística. Aparte de las preguntas tramposas, también inflaron los números, las estadísticas. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Pues nuevamente, por la gloria de nuestro Señor, el doctor Bernard Nathanson tuvo más adelante su conversión, y él hace 2 años falleció, pero él murió siendo un gran defensor de la vida. De ser el rey del aborto se convirtió a provida. Él, en su libro, que se los recomiendo, ojalá lo puedan consultar, leer o al menos ver algún video por ahí en internet, su biografía se llama La mano de Dios, y describe que cuando él finalmente cae en la cuenta, ubica que el bebé en el seno materno es una persona, que el bebé sufre con el procedimiento del aborto, que el bebé lucha por salvar su propia vida en ese santuario en el que está cautivo, indefenso, inocente. Cuando él se da cuenta es cuando dice: no puedo seguir haciendo esto, no puedo seguir matando personas. Pero él no encontraba una causa lógica a su cambio. Más adelante se da cuenta que numerosas personas y grupos de oración se mantenían afuera de sus clínicas, en vigilias, en oraciones, y él atribuye a esas oraciones su conversión. Por eso al libro en que escribe su biografía le denomina La mano de Dios. Es muy interesante leer esta biografía, leer cómo él poco a poco va encontrando la razón para defender la vida. Desde luego fue muy doloroso, fue casi la prueba de fe para él cuando tuvo que pararse enfrente de un gran auditorio y reconocer que, como el rey del aborto, había sido
el causante de el asesinato de 75,000 bebés prenacidos, incluyendo su propio hijo. Porque en la época en que él fue dueño de estas clínicas de exterminio prenatal, su novia resultó embarazada. No estaban casados y entonces pues él naturalmente que si al público en general ofrecía ese servicio, con mayor razón a su propia novia le ofreció practicarle el aborto y entonces mató a su propio hijo, el cual forma parte de esa horrenda cantidad de 75,000 bebés inocentes, indefensos, muertos en el seno materno. Pero él lo enfrentó, lo hizo con la ayuda de nuestro Señor, iluminado por el Espíritu Santo, y continuó de esa manera su lucha a favor de la vida. El doctor Bernard Nathanson, pueden ustedes verlos en internet, sobre todo el video más famoso de él se llama El grito silencioso, que refleja la lucha de un bebé en el seno materno por huir del instrumento quirúrgico que le va a causar la muerte. Un bebé que está completo, que inclusive presiente ese dolor, ese peligro al cual su propia madre lo ha enfrentado, y a través del ultrasonido, fíjense, no es tan avanzado el ultrasonido como el que tenemos hoy, sin embargo el doctor en esas imágenes que nos presenta, pues se puede distinguir y nos va explicando paso por paso, con toda paciencia y lujo de detalle, que algunas veces resulta estremecedor estar viendo en esa imagen, en esa pantalla de ultrasonido, como un bebé tan pequeñito está huyendo, está intentando huir, porque ¿cómo va a huir? Está cautivo en ese seno materno y está tratando de esconderse, arrinconarse, por decirlo de una forma, para no ser alcanzado por el instrumental quirúrgico. En otros programas hemos comentado algunos de los procedimientos de aborto que desde luego son horrendos, desde luego son instrumentos de tortura. Así que baste decir que pueden consultar ustedes ese video, se llama El grito silencioso. Ojo con ese nombre, es silencioso porque el bebé no puede llorar ni gritar. Y porque él no puede gritar es por lo que nosotros denominamos en nuestro trabajo y este programa la voz de los que aún no tienen voz. Él no puede hacerlo, pero usted, hermano, hermana, usted sí puede. Usted puede hacerlo a través de sus oraciones, a través de recibir esta plática en alguno de sus movimientos, de sus reuniones, de su escuela, y podemos alzar la voz por los que aún no tienen voz, o puede participar en estas marchas que le estoy comentando. Si ya pues se le pasó el día de hoy, no pudimos estar en Los Ángeles, pero ¿qué tal? Nos preparamos para la marcha de nuestra arquidiócesis o alguna otra a la que podamos acudir el 23 de abril, no lo olvide, en la Ciudad de México. Bien, finalmente, el 22 de enero de 1973, la Suprema Corte emitió el conocido fallo que se denomina por las partes que intervinieron Roe versus Wade, o Roe contra Wade. Eran las partes que estaban interviniendo ahí, que estaban reclamándose la autorización para llevar a cabo el aborto. Ese fallo es el que motiva a la Suprema Corte a que en absoluto va a despenalizar el aborto en los Estados Unidos. Esto quiere decir que no necesitamos en Estados Unidos justificar si estoy buscando el aborto o por violación, o porque hay riesgo de salud para la embarazada, o porque hay una malformación de bebé, o por una situación económica, o por una situación social personal. No es necesario justificarlo. Menciono todas estas causas porque en nuestro país, en diversos estados de la República, esas son las causas por las que podemos tramitar un permiso para el aborto. Con la salvedad de la Ciudad de México, que ahí está de manera libre, al menos hasta la semana 12 o los 3 meses de embarazo.
Sin embargo, ninguna de estas causas es realmente justificable. Todas estas las hemos comentado y sabemos que son una mentira. Para seguir analizando esto, quédese con nosotros. Por encima de todo, debemos apreciar y respetar el valor y la dignidad de cada ser humano, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Hacemos una pausa en tu programa La Voz de los que aún no tienen voz, programa del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Koinonia Radio 800 AM, Imagen Católica en Tijuana. Hola amigos, yo soy John Caro y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonia Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión. Soy Rafael Romo Muñoz, tu arzobispo de esta Iglesia Católica de Tijuana. Te acompañamos siempre en toda tu jornada. Estamos de regreso en el programa La Voz de los que aún no tienen voz, del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Continuamos. Hermanos, continuamos analizando la despenalización del aborto en su aniversario luctuoso de los Estados Unidos, llevado a cabo en enero de 1973, donde el día de ayer se realizó en Washington la Marcha por la Vida y el día de hoy en Los Ángeles y en algunas otras ciudades de la Unión Americana. Recordemos que en marzo se llevará a cabo la de nuestra arquidiócesis y el 23 de abril se conmemora la despenalización del aborto en la Ciudad de México, donde se llevará a cabo la Marcha por la Vida. Hermanos, atentos, escuchen este número, escuchen por favor. 586,256. Repito, 58,586,256 hermanos nuestros, prenacidos, indefensos, inocentes, muertos a causa del aborto en los Estados Unidos desde 1973. 58 millones de hermanos nuestros. Yo les pido en este momento que oren por las mamás de estos niños, oren porque los médicos tengan la conversión y defiendan la vida como están llamados a hacerlo. Oren por las enfermeras y trabajadoras de esas clínicas de exterminio prenatal. Algunas de ellas sufren pesadillas, están porque no encuentran otro trabajo, quizá no están convencidas del aborto, pero no pueden irse a trabajar a otro lugar, sin embargo están sufriendo. Es un dolor para muchas de ellas estar colectando las partes de los bebés cuando ha terminado el procedimiento del aborto. Es un dolor para ellas estar teniendo que ocultarles la verdad a las mujeres que acuden a practicarse un aborto al decirles que el bebé no va a sentir dolor, al decirles que solo es un puñado de células, que es un tejido lo que les van a quitar y que no va a pasar nada, que van a solucionar esto. ¿Cómo sabemos que ellas sufren? Porque nuevamente, para gloria de nuestro Señor, contamos con los testimonios de numerosas enfermeras y trabajadoras de estos centros de exterminio prenatal que ahora a través de su conversión nos dan su testimonio. El año pasado tuvimos en nuestra ciudad, durante el VidaFest que se llevó a cabo en marzo, la visita de Patricia Sandoval, cuyo testimonio nos refiere cómo ella tenía que ocultarles la verdad a estas mujeres que acudían a practicarse el aborto y tenía que decirles que el bebé no iba a sentir nada, inclusive que para ella iba a ser la salida de un problema.
Es una mentira porque no es una salida. La muerte no puede ser el menor de otro mal. La muerte no puede ser la salida, y menos la muerte de un indefenso. La mujer que aborta puede tener serias secuelas físicas, psicológicas, espirituales. No todas tienen todas las secuelas, pero sí varias de esas. Inclusive la psiquiatría ha reconocido el síndrome post-aborto, que consiste en una serie de síntomas psicológicos, como por ejemplo el aniversario del bebé. La mujer calcula el tiempo en que hubiera nacido y cada año le festeja un cumpleaños como si estuviera vivo. También otro síntoma post-aborto de este síndrome es cuando no tolera, no puede ver a una embarazada. Ella prefiere voltear la vista, ella prefiere ignorar a una mujer embarazada. Y una serie de síntomas que juntos constituyen ese síndrome posaborto que la psiquiatría ha reconocido. Bueno, ¿en qué consistió ese fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos? Ese fallo termina con todas las leyes contra el aborto que, de una manera u otra, habían protegido a los bebés prenacidos. El fallo legalizó el aborto en los 50 estados del país durante los 9 meses de embarazo. Sí, hermano, escuchó bien. Durante los 9 meses de embarazo. Si el día de hoy yo tuviera 8 meses y medio de embarazo y decido abortar, acudo a una clínica de exterminio prenatal y me practican ese aborto. Si mi bebé naciera vivo, sobreviviera a ese procedimiento a través del cual le queman vivo en el vientre materno, y si naciera vivo, la clínica está obligada a dejar sin alimento, sin medicamento a ese bebé hasta que muera. Eso es lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Así que es urgente que nos unamos a la oración. Le invito cordialmente a que participe desde su corazón, desde su hogar, desde su parroquia, desde usted, donde usted pueda orar en la campaña 40 días por la vida, que iniciará Dios mediante el 10 de febrero, donde oraremos por esos 40 días que coincide precisamente con la Cuaresma, por el fin del aborto. Hermanos, sean parte de este acontecimiento histórico. Vamos a ver, si Dios quiere, ese fin del aborto. Y en el caso de nuestro país, vamos a impedir que avancen las legalizaciones, como acabamos de ver en el estado de Veracruz, donde triunfó la causa provida. Los diputados votaron en contra del aborto. Gracias a Dios, gracias a las oraciones de ustedes, de muchos que hemos trabajado a favor de la vida. Y si usted no alcanza a ver los logros de su oración, si usted supone que jamás va a conocer a esos niños que ha salvado a través de la oración, no se preocupe, hermano, yo le garantizo que los verá en algún momento. Quizá en esta vida no, pero sí los verá. Y nuestro Señor nos ha dicho que bienaventurados los que trabajan por la paz, y defender la vida es trabajar por la paz. Ese es el lema, esa es la frase que dijo el beato Pablo VI. Si quieres la paz, defiende la vida. Ese es el llamado que le hacemos. Estaba viendo esta mañana el testimonio de una enfermera que se llama Abby Johnson. También estuvo en Los Ángeles en la marcha por la vida, y su testimonio es precisamente el que comentamos. Ella sufría a causa de trabajar en esa clínica. Finalmente, cuando ella se da cuenta de que ese bebé está sufriendo, es cuando a través de un ultrasonido, era como una técnica novedosa que estaban implementando en las clínicas de exterminio prenatal, que a través del ultrasonido tendrían que verificar que el bebé en efecto había muerto o había sido totalmente eliminado del seno materno.
era como una medida cautelar el hecho de usar ultrasonido. Entonces ese día era nueva la técnica en la clínica y le tocó a ella estar vigilando el ultrasonido mientras su compañero practicaba el aborto a una mujer. Y cuando ella, a través de la pantalla, se da cuenta lo que el doctor Bernard Nathanson ya había visto años anteriores, que el bebé luchaba por salvarse, que el bebé tenía dolor y que el bebé estaba completo, estaba absolutamente formado en el momento del aborto. Ella es cuando decide no más, no sigo más aquí, y no fue suficiente, sino que más adelante tiene su conversión y hoy es una importante activista pro vida en los Estados Unidos. Abby Johnson también puede encontrar su testimonio en internet, y recientemente también ha colaborado en eventos hispanos. Si bien ella no habla español, pues a través de un intérprete nos comparte su testimonio. Es entonces que les comento que estos empleados o estas trabajadoras de esas clínicas pues también sufren y también merecen nuestra oración. Por eso es que ella nos estaba invitando a que nos incorporemos a esta campaña de 40 días por la vida. Es muy sencillo, la oración es gratuita, puede realizarla en cualquier lugar, puede hacerla en cualquier momento, pero si usted decide inscribirse o registrarse o obtener el formato de oraciones que tenemos para esta campaña, puede ingresar a nuestra página de Facebook Provida Santa Faustina y con mucho gusto le haremos llegar una copia de ese formato de guías. Pero le insisto, es muy sencillo. Puede, por ejemplo, incorporar la devoción que usted tenga, como el Rosario de la Santísima Virgen, la Coronilla de la Misericordia, la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, la llama de amor, en fin, tantas devociones que hay ya en nuestra tradición, y hacer esa oración con la intención del fin del aborto. Eso será parte de estar en comunión con todas esas personas que alrededor del mundo están participando en la campaña 40 días por la vida. Muchas ciudades de nuestro país se han sumado, pero alrededor del mundo son al menos 30 países. Y debo recordarle que en lugares donde es legal el aborto, como Estados Unidos y la Ciudad de México, hay grupos de vigilia constante, es decir, están día y noche frente a las clínicas de aborto orando. Y ellos necesitan nuestro respaldo, nuestro apoyo espiritual a través de nuestra oración. Unirnos a ellos también es participar en la campaña 40 días por la vida. No tema defender la vida, quédese con nosotros. Por encima de todo, debemos apreciar y respetar el valor y la dignidad de cada ser humano, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Hacemos una pausa en tu programa La Voz de los que aún no tienen voz, programa del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Estás escuchando Colonia Radio. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Estamos de regreso en el programa La Voz de los que aún no tienen voz, del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Continuamos. Pues de regreso, hermanos, en este aniversario luctuoso de la despenalización del aborto en Estados Unidos, ocurrida el 22 de enero de 1973, estamos analizando las circunstancias que sucedieron, precisamente pues para que no nos ocurra, para que nos mantengamos alerta, para que no permitamos que avance esa despenalización en nuestro país. ¿Qué ocurrió allá en Estados Unidos? Bueno, ese fallo
del 22 de enero del 73, creó un nuevo derecho, mal llamado derecho. Ese derecho, pues, concedido a las mujeres dentro del derecho de su privacidad que ellas ya tenían, pues se les concedió el solicitar el aborto libremente. Este derecho a la privacidad era suficientemente amplio como para abarcar el derecho de terminar con el embarazo. Ahora, varones, yo también les hago un llamado a que estén alerta, porque ese derecho es para la mujer. Y entonces, ¿dónde están sus derechos de paternidad? Quiere decir que ni les van a pedir permiso, ni les van a avisar, ni es necesario su firma, voz o voto para que se elimine la vida de sus hijos. Varones, alcen la voz, porque ese derecho está violentando el de ustedes. Ese mal llamado derecho del aborto está infringiendo un derecho de paternidad que también tienen los varones. Ese fallo también dejaba establecido que la ley solo protegía a personas legales y que la condición de persona no existe antes del nacimiento. Es decir, el bebé en el seno materno no es persona, en sentido jurídico, en sentido legal. Preguntemos entonces a estos miembros de la Suprema Corte, entonces, ¿qué es el bebé? Es solo un ser vivo, dicen algunos. Es solo un puñado de células. Es solo un tejido. Hermanos, usted y yo somos también un puñado de células. No es diferente ese bebé de nosotros. Nuestras células son sanguíneas, cardíacas, del músculo, óseas, etc. También lo somos ahora. La diferencia entre ese bebé y nosotros es que él está cautivo en ese seno materno. Ese fallo de 1973 también otorgó al Estado un interés prioritario en la protección de la salud de la mujer embarazada. Ahora, el embarazo no resuelve ningún problema auténticamente de salud. El ponerle término a ese embarazo no resuelve un problema de salud. Tan es así que lo vemos hoy en la Ciudad de México, en la institución del Seguro Social. Ahí no se practica aborto, precisamente por eso, porque el aborto no es una cuestión que vaya a solucionar un problema de salud. Auténticamente no lo hace. Ahora, en Estados Unidos lo que ocurrió es que se argumentó que el embarazo no planeado o no deseado alteraba la salud de la embarazada, pero la salud psicológica, y encuadraron esa circunstancia, esa crisis psicológica que estaba atravesando esa mujer que no tenía planeado o no deseaba el embarazo, la incorporaron como una causal importante y suficiente para el aborto. Lo cual, pues, en muchas situaciones y en muchas circunstancias nos encontramos con alteraciones psicológicas, inquietudes, estrés, crisis. Así estamos en muchas circunstancias. Pero eso fue trabajo, les insisto, de aunarlo a estadísticas, mentiras, números engrosados que se presentaron para poder convencer a los miembros de la Suprema Corte en los Estados Unidos de que aprobaran el aborto de manera libre, de manera amplia, incluyendo entonces los 9 meses de embarazo. Pidamos entonces, hermanos, para que seamos la generación que ponga fin al aborto. Pidamos por nuestros legisladores para que no tomen en cuenta propuestas, iniciativas que pretendan despenalizar el aborto en aquellas entidades en que aunque aún está penalizado el aborto. La maternidad o el nacimiento de nuevos hijos pueden imponer a la mujer una vida y un futuro penosos. Esta fue la respuesta a esa petición de que el embarazo no planeado o no deseado causa estrés a las mujeres.
pueden existir el riesgo inminente de un daño psicológico. La salud física y mental puede ser sobrecargada por el cuidado de los niños. También debe considerarse la situación afligente de todos aquellos relacionados con el niño no deseado. Lo que faltó a los miembros de la Suprema Corte es agregar que después de un aborto, efectivamente la mujer va a tener estrés, crisis emocional, una lista enorme de consecuencias físicas que le va a traer esa decisión, que le va a traer el ejercicio de ese mal llamado derecho del aborto, de esa libertad sobre el propio cuerpo. El cuerpo de la mujer sí le pertenecerá a ella, sin embargo el bebé es otro cuerpo, es otra persona, es un ser diferente de ella que tiene derecho a vivir, que tiene derecho a su primer elemento esencial, precisamente la vida. Entonces, hermanos, es la razón de que yo nuevamente les invito a participar de las jornadas de oración a favor de la vida. La próxima campaña se denomina 40 días por la vida, inicia el 10 de febrero. Si desea recibir una guía con el formato de esta campaña, puede dirigirse a nuestra página en Facebook Provida Santa Faustina o al correo electrónico providatijuana@live.com. Con mucho gusto se lo enviamos. Aunque no es indispensable, puede orar a través de la devoción que usted ya tenga incorporada y solamente agregar la intención por el fin del aborto. Cordialmente le invitamos también a la Misa por la Vida que se llevará a cabo este 25 de enero a las 10 de la mañana en Parroquia Inmaculada Concepción. Es una ocasión muy especial porque también conmemoramos el segundo aniversario de la Delegación Tijuana de Comité Nacional Pro Vida. Así que estaremos de fiesta con este segundo aniversario. Y pues no debemos omitir la conmemoración de la conversión de San Pablo, que es precisamente el 25 de enero. Y más o menos como a Pablo le sucedió que le tumbaron del caballo, ¿verdad? Nuestro Señor, así es como recordamos la conversión de San Pablo. Pues a muchos trabajadores, activistas a favor del aborto les ha ocurrido precisamente que les tumben del caballo y ahora son pro vida y ahora son la voz de los que aún no tienen voz. Entonces le esperamos en esa misa por la vida, donde también se hace una bendición especial a las embarazadas. Si usted conoce a alguna embarazada, dígale que vaya, se le hará una bendición a su vientre, al bebé que está en su seno. En esa misa también pedimos por la unión familiar y por aquellas personas víctimas del aborto, que no es solamente el bebé, también es la mujer, el papá, las personas que estuvieron involucradas en los abortos, pedimos por ellas también. Aprovecho también para hacerle la invitación a una conferencia que va a tener lugar el 3 y el 4 de febrero en Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Zona Río. Es una conferencia que se denomina Desde la Ciencia y la Fe, reflexiones al hilo del Apocalipsis. Viene desde España el doctor Antonio Yagüe y él nos va a relacionar diversos puntos que algunas veces solamente los escuchamos como si fueran un rumor y no los aterrizamos, no los relacionamos o no les encontramos un punto en que se unan de manera científica y con la fe. Pues ahí vamos a salir de esas dudas, así que ojalá guste estar presente en esta conferencia miércoles 3 y jueves 4 de febrero a las 6 de la tarde en Parroquia Nuestra Señora Guadalupe del Río. El costo es de 100 pesos y puede obtener más información al teléfono 664-189-39
3525. Ahí le darán más información sobre esta conferencia. Desde luego no omito recordarle que cada primer sábado de mes tenemos la jornada de oración por la vida. Iniciamos a las 3 de la tarde con una hora santa en reparación por el pecado del aborto. A las 4 de la tarde hay una procesión con la Santísima Virgen con el rosario por los no nacidos. Y enseguida hay una Santa Misa donde pedimos por las personas que están participando en la campaña de adopción espiritual de Madre Teresa de Calcuta. Así también pedimos por aquellas personas que desean concebir un bebé y que aún no ha podido hacerlo. Le esperamos cada primer sábado en el santuario de Beata Teresa de Calcuta en Colonia Murúa. Me despido diciéndoles que sean la voz de los que aún no tienen voz. El objetivo último de todas las asociaciones a favor de la vida es aportar ideas para una cultura de la vida. Por hoy nuestro programa La Voz de los que aún no tienen voz termina. Este programa es una producción de Koinonia Radio y del Comité Nacional Provida, Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Nos escuchamos en siguientes emisiones. Hasta la próxima. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros.